the champion, and I have no equal. Bueno, señores, Bryce Mitchell, espectacular su victoria en este Fight Night, espectacular lo que hizo, muchísimo mérito al ganarle a Dan Ige, porque el tipo tenía un solo ojo, se pasó prácticamente 2 asaltos mirando con un solo ojo, porque tenía prácticamente lo que es ese ojo derecho tapado completamente, y aún así logra sacar esta pelea adelante, logra esta victoria sumamente importante, ya que venía una derrota ante Ilia Topuria y tenía que volver a entrar en esa senda de la victoria, ¿no? Como se suele decir, para mantener su posición en los rankings, porque al final del día Dan Ige es un peleador que estaba número 12 rankeado y Bryce Mitchell número 9, o sea que él tenía que ganar esta pelea para mantener su posición en los rankings, no iba a escalar prácticamente nada. Tengo que mirar los rankings a ver si escaló algo o si le dieron una posición superior, cosa que no creo, pero bueno, no he estado mirando los rankings últimamente, no he visto la actualización de los rankings, pero quiero hablar no solamente de la pelea que él acaba de tener contra Dan Ige, sino sobre lo que él estuvo hablando, el propio Bryce Mitchell, me refiero a lo que él estuvo hablando antes de esta pelea, que estuvo un poco justificándose de su derrota ante Ilia Topuria y estuvo pidiendo una revancha, que, señores, esto es totalmente válido cuando un peleador de UFC, sea el que sea, pierde su pelea, pida una revancha. Esto es una cosa que a nadie le puede sorprender, esto es algo totalmente válido. Pero lo que a mí no me gustó y quizás un poco hasta me molestó fueron las justificaciones que lo estuvo dando. Porque él estuvo diciendo en rueda de prensa de que él estaba totalmente enfermo, que él no debió aceptar esa pelea, que él debió haberse salido de esa pelea a pocos días de darse porque estaba totalmente enfermo, que de hecho le mintió hasta a sus entrenadores para pelear con Ilia Topuria por el ego tan grande que él tiene y que él entra a pelear enfermo y por eso es que no tiene un desempeño tan bueno y termina perdiendo su pelea ante Ilia Topuria. Y al final termina diciendo que quiere una revancha, que quiere volver a pelear contra Ilia Topuria. Que vuelvo y repito, señores, esta parte es totalmente válida. Que quiere una revancha para mí es algo totalmente válido. Ahora, estas justificaciones que le está dando, yo no las veo sinceramente. Yo no veo estas justificaciones. Porque ahora, tantos meses después, salir a estar hablando de esto en las cámaras, más que nada lo que me va a pensar es que Ilia Topuria, luego de haberle ganado de la forma en que le ganó, lo que hizo fue meterse dentro de su cabeza. Lo que me da a entender es que él se quedó afectado psicológicamente con esta derrota que tuvo ante Ilia Topuria, porque si recordamos esa pelea, señores, si nos remontamos a cuando ellos pelearon, Ilia Topuria salía como un underdog, no salía como favorito ante Bryce Mitchell, y todo el mundo lo que pensaba era que Bryce Mitchell le iba a ganar a Ilia Topuria, que Ilia Topuria quizás no tenía tantas posibilidades de sacar adelante esta pelea, que Ilia Topuria tenía un buen juego de pie, pero que no tenía tan buen juego de lucha como sí tenía el propio Bryce Mitchell. Que ojo, esto era lo que estaban diciendo todos los peleadores, todos los fanáticos de habla inglesa, no de habla española, lógicamente. En España todo el mundo daba como favorito a Ilia Topuria, todo el mundo quería que Ilia Topuria ganara y todos los que veníamos siguiendo de cerca a Ilia Topuria sabíamos que Ilia Topuria podía sacar esta pelea bien adelante y que no se le iba a complicar tanto, que al final no sucedió, no se le complicó tanto. Lo que pasa es que Ilia Topuria en ese momento no tenía un nombre tan bien construido o no había hecho tanto la tarea como sí lo ha hecho hasta ahora, hasta este momento, que le gana a Bryce Mitchell, que le gana a Josh Emmett y que ahora está en línea para pelear por ese cinturón de 145 libras, que de hecho, si te pones a mirar la pelea y le prestas un poco de atención en el segundo asalto, cuando Ilia Topuria le hace el knockdown a Bryce Mitchell, el propio Daniel Cormier, que está comentando la pelea, dice, ahora Ilia Topuria no debería tirarse en el suelo contra Bryce Mitchell. ¿Por qué? Porque aquí es el terreno de Bryce Mitchell. Aquí es donde Bryce Mitchell se desenvuelve mejor. Entonces es un error por parte de Ilia Topuria en ir a hacerle ground and pound o en dejar que la pelea se mantenga en el suelo. ¿Por qué dice este tipo de comentarios? Pues simplemente porque no había tanto conocimiento, creo yo, o no se estaba siguiendo tan de cerca la carrera de Ilia Topuria como se está haciendo en estos momentos, por supuesto, porque Ilia Topuria lógicamente ha hecho la tarea. Que luego de eso, luego de que Daniel Cormier dice eso, Ilia Topuria termina finalizando la pelea precisamente en el suelo. Le termina haciendo una finalización, una sumisión espectacular. E hizo con él en el suelo lo que le dio la gana prácticamente. Que sí, una cosa hay que aceptar, y es que Bryce Mitchell tiene una lucha bastante buena, es un tipo que sabe derribar. De hecho, a Ilia Topuria lo logró derribar. Lo que pasa es que Topuria, no voy a decir que se dejó derribar, pero Ilia Topuria dio declaraciones de que él permitió bien ese derribo para que el propio Bryce Mitchell se desgastara un poco.
Aún así, yo creo que Bryce Mitchell lo hubiera, independientemente de si Ilia Topuria hubiera dejado o no que lo derribara, creo que Bryce Mitchell igual tenía posibilidad de derribar a Ilia Topuria o a cualquier peleador de 145 libras, porque el tipo, su base es la lucha, él viene de ahí, esa es su base, entonces por tanto y demás, es un tipo que va a saber luchar siempre. Y es un tipo que, quieras o no, al final del día, al menos un derribo va a conseguir, porque es un tipo muy persistente. Ahora contra Dan Ige lo vimos. El tipo buscó el derribo hasta que consigue el derribo. Creo que al final consigue 3 o 4 derribos en toda la pelea. Derribos 100%, porque tuvo más de 6, 7, 8 intentos de derribo. Pero bueno, consiguió como 3 o 4. Que si te pones a pensar, no es una mala estadística, sinceramente. No es una mala estadística peleando contra un tipo de que es un puro y duro striker. No, Dan Ige no es un peleador que sea este peleador que tenga suelo, que se sepa defender bien, que creo que no lo hizo mal tampoco. Creo que no lo hizo mal y yo no le quito ningún tipo de mérito a Bryce Mitchell en esta pelea. Ya les digo, se pasó prácticamente 2 asaltos con el ojo derecho cerrado prácticamente o totalmente cerrado. Por tanto, y demás, tiene bastante mérito. Llevó la pelea al piso, hizo lo que tenía que hacer y estuvo a punto de finalizar en varias ocasiones, pero no logró hacerlo. Y aquí, señores, es donde vuelvo y repito. Aquí, en UFC hay niveles. Esto es una realidad. En UFC hay niveles, hay peleadores y peleadores. Si bien yo pienso que todos los peleadores que están dentro de la compañía de la UFC son buenos peleadores, creo que ya cuando entran a esa UFC, cuando ya están dentro y sobre todo cuando están dentro de los rankings, es cuando se ven los niveles y la superioridad. Todos los peleadores en UFC son buenos peleadores, pero dentro de la UFC hay peleadores buenos y hay peleadores élite. Y aquí es un poco la diferencia, es un poco lo que pasa entre Bryce Mitchell e Ilia Topuria. Creo que Ilia Topuria es un peleador élite, mientras que Bryce Mitchell es simplemente un peleador bueno. Es un peleador que, si bien joven, le falta bastante experiencia aún, pero es un peleador que no creo que vaya a ser campeón, y menos estando Ilia Topuria dentro de la división de 145 libras. Creo que Ilia Topuria está un par de niveles por encima de lo que puede estar Bryce Mitchell. Y en caso, señores, de que tuviéramos una revancha, o en caso de que se diera una revancha, que bien se puede dar, no sería una locura, se puede dar esta revancha a muy largo plazo, eso sí, creo que el resultado no sería diferente. Creo que el resultado no sería para nada diferente, o sería peor aún de lo que fue en esa primera pelea o de lo que fue en la pelea que ellos tuvieron, Ilia Topuria y Bryce Mitchell, me refiero. ¿Por qué? Porque si bien Ilia Topuria ya hizo su tarea, ya Ilia Topuria es posiblemente quien vaya a pelear contra Volkanovski, o es el único que se habla que va a pelear contra Volkanovski próximamente por el cinturón de 145 libras. El propio Volkanovski lo está pidiendo, el propio Ilia Topuria lo está pidiendo, independientemente de cuál sea el resultado, independientemente de si gane, si no gane. Ya estaba hablando muchísimo de eso aquí en el canal. Independientemente de ese resultado, Ilia Topuria, señores, es el próximo en pelear por el cinturón. Entonces ya Ilia Topuria hizo su tarea, ya él hizo lo que tenía que hacer, ya está en la conversación de futuros campeones de UFC, ya está en la conversación de que es el próximo retador. Mientras que Bryce Mitchell, señores, tiene que hacer la tarea. Bryce Mitchell le falta hacer la tarea, le falta llegar. Creo que tiene que encadenar 2, 3, 4, 5 victorias consecutivas para poder llegar a ese top. Para poder llegar a ese top y tocar la puerta de nuevo, que ya él estuvo cerca de tocar la puerta por el campeonato de 145 libras. Pero él tiene que volver a hacer la tarea y llegar a tocar esa puerta para pelear por un cinturón o para tener una revancha contra Ilia Topuria. Que en caso de una revancha, señores, y poniendo que, dándole la razón al propio Bryce Mitchell de que estuvo enfermo, pues repito, creo que no sería diferente el resultado. Creo que Ilia Topuria, a pesar de ser más joven que el propio Bryce Mitchell, creo que ahora tiene más experiencia por sus últimas peleas. Creo que ha estado compitiendo al más alto nivel, mientras que Bryce Mitchell no lo ha estado haciendo. Bryce Mitchell, mientras Topuria se mantenía activo, Bryce Mitchell estaba inactivo. Entonces, claro, en la pelea de pie, Ilia Topuria le saca muchísima ventaja. Pero muchísima ventaja. Ya vimos lo que le hizo Ilia Topuria a Josh Emmett. Que Josh Emmett es un striker puro y duro de 38 años que tiene una vasta experiencia dentro de la compañía. Y vimos a Ilia Topuria dominando a Josh Emmett todo el tiempo en la pelea de pie. Vimos a Ilia Topuria lo que le hizo a Bryce Mitchell en lo que es la pelea de pie. Y Bryce Mitchell es un tipo que tiene un striker muy desordenado. Que esto es una realidad. Y ya lo vimos ahora ante Dan Ige. Lo vimos contra Dan Ige, que el tipo recibió muchísimo. El tipo recibe mucho. Tiene una buena esquiva, pero recibe demasiado. Y contra Ilia Topuria no te puedes dar el lujo de recibir tanto, porque Ilia Topuria en cualquier momento te puede noquear, porque es un tipo que tiene una pegada que es sumamente grande. Entonces ya por ahí, en lo que es un análisis en papel, ya Ilia Topuria le saca ventaja. Le saca ventaja en experiencia, le saca ventaja en lo que es la pelea de pie. Y si nos vamos a lo que es la pelea de suelo, una vez más la experiencia cuenta. Si bien Bryce Mitchell es un peleador que tiene un juego de suelo excelente, creo que Ilia Topuria tiene mejor juego de suelo que él. Incluso Ilia Topuria me atrevo a decir que tiene mejor juego de suelo que el propio Bryce Mitchell. Creo que el jiu-jitsu de Ilia Topuria es élite también. Y es que Ilia Topuria es un finalizador nato. Si bien tiene una pelea de pie que es una locura, tiene una pegada que es una locura, también tiene un juego de suelo que es una locura. Entonces
le sumas el cardio, le sumas el acondicionamiento físico que tiene Topuria, es que es muy superior a lo que es Bryce Mitchell y tiene mucha más experiencia actualmente, precisamente por lo que les estuve comentando ahora. Bryce Mitchell, mientras estaba inactivo, Ilia Topuria estaba compitiendo a más alto nivel. Entonces creo que el resultado no sería diferente en una revancha entre estos dos chicos, no sería diferente el resultado, creo que sería aún peor. Incluso yo me atrevo a decir que sería un resultado aún peor. Ya les digo, esta revancha no me parece una locura, se pudiera dar. Sí se pudiera dar. Ilia Topuria hizo la tarea. Le toca a Bryce Mitchell hacer la tarea ahora para poder llegar nuevamente a Ilia Topuria. Y si veo que Bryce Mitchell ya está pidiendo desde ahora una revancha contra Ilia Topuria, es porque Ilia Topuria sí se le metió en la cabeza a Bryce Mitchell. Sí se le metió en la cabeza con esa derrota tan aplastante que le hizo. Siendo, por supuesto, Ilia Topuria el underdog de esta pelea, siendo Bryce Mitchell el favorito a ganar esta pelea. Creo que es una derrota muy psicológica para Bryce Mitchell y una victoria sumamente buena que impulsó muchísimo lo que es el nombre de Topuria, que esto es una realidad, y sobre todo en lo que es el mundo de habla inglesa, porque muchas personas no conocían tanto, en lo que es Estados Unidos más bien, no conocían tanto lo que era el nombre de Ilia Topuria. Y con esta victoria Ilia Topuria se labró un nombre, que esto es una realidad, porque en España conocíamos todo el mundo Topuria, pero quizás en Estados Unidos no se conocía tanto el nombre de Ilia Topuria. Y con esta victoria sumamente aplastante que hace Topuria, que su nombre crece muchísimo y el foco de atención se pone en él. Y ahí pues logra conseguir esa pelea ante Josh Emmett, o le ponen a Josh Emmett para pelear, que es un tipo que ya estaba rankeado en el top 5 de la división, que venía de perder por supuesto el cinturón interino ante Yair Rodríguez. Entonces, señores, yo sinceramente no tengo nada en contra de Bryce Mitchell. Siempre lo he dicho que Topuria es mi peleador favorito, pero no tengo nada en contra de Bryce Mitchell, y que es un chico que, si bien todavía le falta que demostrar, le falta experiencia, le falta mucho fogaje todavía dentro de la competición, es sumamente joven, son 28 años solamente, creo que va a ser un peleador que tenga bastante reconocimiento en un futuro. Si él logra organizar un poco lo que es ese striking desorganizado que tiene, si logra quizás pulir un poco más su juego de lucha, en buscar finalizaciones, en tratar de finalizar más sus peleas, o buscar más la finalización cuando lleva a sus rivales al piso y no solamente tener ese tiempo de control. Creo que si él logra pulir un poco más estas cosas, va a ser un peleador élite también, va a ser un peleador que va a estar en el top 5 mucho tiempo, y creo que va a ser un rival directo por mucho tiempo de Ilia Topuria. Sí logra hacerle esto, pero aún así creo que Topuria está por encima de Bryce Mitchell, por lo menos actualmente en estos momentos, desde su pelea, desde que pelearon, y en la actualidad creo que Bryce Mitchell no tiene el nivel de pelea que tiene Ilia Topuria. Son buenos los dos peleadores, sí. Bryce Mitchell es un peleador bueno, pero es que Ilia Topuria es un peleador élite. Es un peleador élite. Aún así, señores, la revancha se puede dar. Sí, no es una locura. Me parece absurda las justificaciones que dio, me parecen absurdas esas justificaciones, pero no es una locura que esta revancha se pudiera dar en un futuro, siempre y cuando Bryce Mitchell haga la tarea, porque una vez más les digo, señores, ya Ilia Topuria hizo su tarea. Ilia Topuria es el siguiente, y independientemente de lo que pase, es el siguiente, independientemente si gana el cinturón o no, él es el siguiente. Por tanto y demás, ya Ilia Topuria está en la élite. Bryce Mitchell no, Bryce Mitchell es un top 10 ahora mismo, está número 9 rankeado. Tiene que entrar en ese top 5, tiene que hacer ya bastantes cosas para volver a pedir esa revancha. Creo que psicológicamente esta derrota contra Ilia Topuria le afectó bastante, y creo que esta victoria que acaba de tener le da un puntito a favor que él necesitaba, ¿no?, para poder seguir escalando en la división. Creo que esta victoria es sumamente importante si quiere seguir creciendo y si quiere pues tener una revancha contra Ilia Topuria en un futuro. Aún así, señores, déjenme saber ustedes qué piensan en los comentarios, los voy a estar leyendo, vamos a estar debatiendo por ahí, y yo lo voy a dejar por aquí. Nos vemos en el próximo video.